Varones del estaño jóvenes. Simón Patiño. ¿Ya? Mauricio Oschil y Ok. Avelino Aramayo. Hecho, muy bien, pero no es José Avelino Aramayo, ese es parte de los Patriarcas de La Plata, para no confundir, ¿ya? ¿Cómo se llama el Aramayo? Ya pues, Víctor Aramayo, ¿ya? Muy bien, ellos eran los Patriarcas de La Plata y habían dejado sus herederos, quienes después habían tenido mucho poder económico también en este país, y ellos son los que auspiciaban, obviamente, ese golpe de poder, ¿no? Ese golpe militar, ¿ya? Para evitar que el MNR llegue al poder. Entonces, el 9 de abril se va a producir un golpe el año 52 por el que va a apoyar en esto, va a ser un policía llamado Antonio Seleme, que va a trabajar para el gobierno en ese momento, ya, y va a apoyar a Siles Suazo, y pues también va a tener el apoyo de Juan Lechino Quendo, que va a ser el dirigente minero, el presidente, después se va a volver la Central Obrera Boliviana. Así también todos esos procesos que se dieron. Bueno, en ese tiempo se le llamaba carabineros a aquellos que recibían una instrucción básica y policías a aquellos que recibían una instrucción más o menos superior. Entonces, los carabineros y policías tuvieron una destacada participación para iniciar esta revuelta, ya con el apoyo principalmente de los obreros, ya estaban tratando de tomar el poder para que alguien les dé el valor que en realidad deberían pertenecer. Y ahí vamos a tomar en cuenta nosotros eso, ¿ya? Ok, se van a mover los policías y carabineros y van a institucionalizar lo que era el proceso de la policía. Y el ministro del Interior, Seleme, les va a ayudar principalmente a tomar ciertas instituciones de forma estratégica, como ser prefecturas, que en ese tiempo se llamaban, yo son gobernaciones, y radios para difundir la noticia de la movilización. Entonces, se comenzaron a movilizar policías, carabineros, cadetes de la Escuela de Carabineros, policía en su totalidad, para tomar zonas estratégicas, ¿ya? Entonces, había voluntarios que apoyarían prácticamente con la toma del Palacio de Gobierno. Entonces, se va a tomar el arsenal de la Plaza Antofagasta, ¿ya? Y se va a dar armas también a los civiles, ¿ya? Para no hacer daño a los que habían sido elegidos, van a ser asilados, o sea, van a ser cobijados en un lugar seguro. Entonces, Siles Suazo se va a asilar en la Nunciatura correspondiente a la iglesia, ¿ya? Y pues en algún momento el gobierno revolucionario va a estar al mando de Juan Lechino Quendo, quien después se va a convertir en la autoridad de la Central Obrera Boliviana. Entonces empezaban a gritar en las calles que haya una posesión de las tierras de manera que les tenga que corresponder a los dueños de las tierras, ellos se llamaba reforma agraria, y también darle una vida digna a los mineros, y querían la nacionalización de las minas, querían que el Estado se haga cargo de las minas. El 10 de abril, después del 9, pasado el 10, se continuó los combates. Juan Lechina encabezaba a los mineros de Milluni, toma un grupo aéreo y desde ahí manda aviones a soltar panfletos, a soltar propagandas, induciendo a los militares a rendirse, porque son los que habían tomado el poder. Entonces quería que ellos se rindan porque el pueblo empezaría a alzarse, el pueblo ya tenía las armas para hacerlo. El viernes 11 de abril va a seguir, obviamente, esta situación, ¿ya? Y van a llegar al Palacio de Gobierno. Entonces, ahí va a llegar el Siles Suazo, que en ese momento era el vicepresidente, ¿ya? Y va a establecer en algún momento, o sea, en los medios de comunicación, él va a indicar que da su vida por el partido y además se puede inmolar por el tal hecho de esta revolución. Mucha gente lo hizo, mucha gente se crucificaba en las calles, se cortaba parte de la piel y con esa sangre escribía mensajes. O sea, era demasiado crítica la situación. Entonces hay gente que se inmolaba, o sea, se lesionaba alguna herida y eso generaba ese proceso de que estaba fuerte ese partido político.
Entonces, la derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos. Muchos de ellos fueron civiles y otros militares, también policías. Nancy Lesuazo y Chino Oquendo asumieron el mando del gobierno hasta después llamar a Víctor Paz Tensoro, quien se encontraba refugiado en Buenos Aires por el temor a su vida, ¿no? Por ahí lo iban a asesinar. Bueno, así llega el movimiento nacionalista revolucionario al poder, ¿ya? Vamos a tener que el desarrollo de esta revolución nacional va a cubrir 3 periodos presidenciales. Primer periodo va a ser el gobierno de Víctor Paz Estenssoro entre 1952 y 1956. ¿Ya? Segundo periodo va a estar el doctor Hernán Siles Suazo entre 1956 a 1960. Y en su tercer periodo va a estar Víctor Paz Estenssoro otra vez entre 1960 y 1964. Lo que a nosotros nos interesa saber qué pasó después de que Bolivia entró en la Revolución Nacional. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto conocemos de estas reformas que planteó Víctor Paz Estenssoro y se cumplieron en el año 52, 53. A ver, ¿qué reformas fueron esas? La reforma agraria. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Está bien, la reforma agraria, ¿qué más? ¿Nada más? Ya pues. La nacionalización de las Minas. Minas, muy bien. ¿El voto? Universal. Así es, el voto universal. Después, ¿qué más? La reforma educativa. A ver, otra vez repitamos los 4 cambios. Reforma agraria. Ya. Nacionalización de minas. Muy bien. Voto universal. Ya. Reforma educativa. Así es, muy bien. Ok, vamos a empezar con el sufragio universal, el voto universal, ¿ya? Muy bien. A ver, ahí sí tú una lecturita básica vamos a hacer. A ver, ¿está bien, Zaina? Bueno. Sufragio universal. El 24 de junio de 1952, el gobierno implantó el voto universal. Al otorgar el derecho a voto a analfabetos, indígenas y mujeres, se incrementó el número de electores de 205.000, 6,6% de la población total. En 1951 a 1.125.000, 33,8% en 1956. A ver, Reina, otra vez léemelo la segunda cantidad, yo no te entendí. A ver, ¿cómo se lee? 1.000.000. 1.125.000, 33,8% en 1956. Eso, muy bien. Entonces, decretado el voto universal el 24 de junio del año 1952. En anteriores elecciones, en el año 1951, habían votado 205.000 personas. Eso correspondía al 6,6% de la población. Estas 205.000 personas eran varones mayores de 21 años que sabían leer y escribir. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ya para el año 56, que fueron las elecciones oficiales, porque el 52 entró Víctor Paz Estenssoro hasta el 56, llamó a elecciones.
votaron un total de 1.125.000 personas, que eso incluían varones, mujeres, indígenas, sepan leer, escribir o no, ¿ya? Y también tomando en cuenta que eran considerados ciudadanos. Había un concepto de ciudadano y boliviano. Boliviano era todo aquel que nacía en este país, y ciudadano era considerado aquel que tenía el derecho a votar. Entonces, hasta 1951, los que tenían derecho a votar eran solamente aquellos varones, ¿no? Mayores de 21 años que sabían leer, escribir y demás, ¿no? Bueno, la nacionalización de las minas va a tener tres principales grupos de empresarios mineros que habíamos visto, ¿no? El caso de Patiño, Xochitl y Aramayo, quienes eran los principales varones del estaño, y además que habían establecido un poder económico en este país, aprovechándose obviamente del proceso de los mineros, ¿no? Entonces ahí vamos a identificar nosotros que el antecedente para la nacionalización pues va a ser la tesis de Pulacayo, sacada desde la época de Aniceto Arce, con La Plata, y obviamente indicando que los mineros no eran bien tratados, que eran explotados, no eran bien pagados, y el gobierno los iba a cambiar ese entorno. Entonces, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se va a crear en ese tiempo y va a exigir la firma, obviamente, de lo que es la nacionalización de las minas, ¿ya? El 31 de octubre de 1952 se hace la firma de la nacionalización de las minas en lo que es la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, ¿ya? ¿Quién se va a hacer cargo de esta firma? Va a ser Juan Lechino Kendo, que en ese tiempo representaba obviamente a lo que es la parte de los mineros, y luego pasó a representar a la Central Obrera Boliviana, ¿ya? Se va a decretar que 163 minas distribuidas en 78 compañías mineras, tanto de Patiño, Xochitl y Aramayo, pasen a la Corporación Minera de Bolivia, la CMB, ¿ya? Y pues ahí les darían el proceso de pertenecer al Estado, ¿ya? Entonces, se hizo la firma y se aprobó la nacionalización, 31 de octubre de 1952, ¿sí? Complicado de olvidar, no creo, ¿no? Porque el 31 de octubre, ¿qué se recuerda, jóvenes? Ustedes más están con eso, a ver. ¿Cómo saben o no saben? El 31 de octubre ahí. Dulce o travesura, dulce o truco. ¿Qué dicen? Halloween. Ah, Halloween. Bien, que sabe la reina, ¿no? Ella va a pedir dulce o travesura ahí. Ya. Muy bien. Entonces, 31 de octubre no podemos olvidar esa fecha, pero el año sí podemos ir asociando con la revolución, el año 1952. Muy bien. Bueno, y aquí viene la reforma agraria, firmada el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, en Cochabamba, ¿ya? Se va a firmar este decreto que le va a dar a los indígenas, devolviéndoles sus tierras que habían sido quitadas, especialmente por los terratenientes, en dos ocasiones, en el gobierno de Tomás Frías y en el gobierno de Mariano Melgarejo. Bueno, en el gobierno de Mariano Melgarejo vamos a ver nosotros la ley de la expropiación. Esta ley indicaba que las tierras tenían los indígenas 60 días para pagar la tierra a la cual ellos vivían. Caso contrario, estas tierras pasarían al Estado y serían rematadas. Obviamente pasó así, fueron rematadas, pero fueron rematadas a personas que tenían más dinero, entonces a los terratenientes, ¿ya? Y otra va a ser en la época de Tomás Frías, que es la ley de exvinculación. Este era un poco más interesante porque, ¿qué pasaba? Se creaba la ley de ponguiaje con esto, porque muchos tenían igual que pagar 60 días para pagar su tierra. Si no la tenían, había la condicional. El indígena podía trabajar dentro de esa tierra, pero le tendría que pagar como un tipo de alquiler al dueño de la tierra, porque obviamente la tierra pasaría a ser de un dueño. Entonces, ¿qué va a hacer Víctor Paz Estenssoro? Primero se van a empezar a crear lo que son sindicatos, ¿ya? En las comunidades. Y estos sindicatos van a proponer la repartición de tierras de igual proporción para cada uno de ellos, ¿ya? Y entonces la tierra se repartió de manera
igualitaria y se les dio su título de propiedad a los indígenas con la condición de que no podían vender y no podían rentar esas tierras, eran suyas, tenían que trabajarlas y dar fruto. Bueno, llega la reforma educativa, que es el cuarto cambio. Esto se va a dar durante todo el año 1953, donde se va a plantear obviamente un código de educación, donde va a dividir la educación en urbano y en rural, donde se va a crear también un Ministerio de Educación Urbana, un Ministerio de Educación Rural, ¿ya? El cual va a estar a cargo del Ministerio de Asuntos Campesinos. Entonces, la educación se planteaba que debería ser netamente castellana. Es el error que obviamente cometió Víctor Paz Tensoro porque dejó de lado el idioma originario. Debían castellanizar al indio para que éste se civilice. El concepto de la ignorancia era muy tremendo también en esa época. Entonces, el gobierno se haría cargo de los sueldos de los maestros, crearía escuelas para profesores, ¿ya? Y además que empezaría a establecer, obviamente, un proceso en el cual la educación sea netamente gratuita, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver esos 4 cambios nosotros, a ver. Muy bien. No tenemos la fecha de la reforma educativa porque esta fue trabajada todo el año 1953 y empezó el año 1954 a implementarse algunos cambios y el 55 y el 56 ya sucesivamente fue modificándose poco a poco, pero sí recordemos las fechas de las otras reformas o de los otros proyectos. Vamos con el sufragio universal. ¿En qué fecha se decreta el sufragio universal? 24 de junio de 1952. Así es. Después tenemos el voto universal. Ya está, perdón. Luego tenemos la nacionalización de las minas. 31 de octubre de 1952. Perfecto. La nacionalización de las minas, luego la reforma agraria. 2 de agosto de 1953. ¿Qué fecha? 2 de agosto de 1953. Eso, el 2 de agosto de 1953. Antes decían el 2 de agosto es el día del indio. Ya una vez que se firmó la reforma agraria, decía el 2 de agosto es el día de la reforma agraria. Aquí está, mira. 2 de agosto de 1953. ¿Sí? Esto está firmado en Ocureña, en Cochabamba. Muy bien. Y pues la reforma educativa. ¿Cuál era o qué minas se nacionalizaron en la época del 52? A ver. Las minas de Patiño. Ya pues, las minas de Patiño, ¿qué más? Aramayo. Jóchil y Aramayo, ¿no? ¿A qué pasaron los mineros ser parte? A la Comibol, ¿no ve? ¿Qué es Comibol? Corporación Minera. Corporación Minera de Bolivia. ¿Qué es, Marvin? Corporación Minera de Bolivia. Eso. ¿Y la Corporación Minera de Bolivia es parte de la Reforma agraria. FSTMB? ¿Qué significa? FSTMB. Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. A ver, repite. Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Eso, ¿y cómo es las iniciales? FSTMB, ¿o no? Sí. ¿Ves? Así, con iniciales es fácil acordarse. ¿Qué más les puedo decir? A ver. La nacionalización, perdón, en el voto universal,
¿Quién ya se consideraba ciudadano en ese concepto ya desde 1952? Indígena, ¿Quién más? la mujer, Eso, todo aquel que tuviera más de 21 años. eso, sepa leer, escribir, ¿no? Sepa leer, escribir o no, ¿ya? ¿Ok? Porque antes un ciudadano, ¿quién era? A ver, antes en la base del voto censitado, antes del 50, bueno, en el 51, por ejemplo. ¿Quién nomás votaba? A ver. ¿A quién se consideraba ciudadano antes? Al hombre, Al varón. Requisitos, ser varón. Después, tener más de 21 y ser letrado. eso, ser letrado. Muy bien, ¿no? En la ciudad. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos con la última lección de historia de Bolivia. Y vamos a nosotros ver acá qué pasó entre 1964 al 2019, ¿ya? Esta es la tercera fase de nuestra historia. A ver si recordamos un poco los presidentes desde el 52 hasta el 64. ¿Quiénes fueron? A ver, yo puedo poner los años aquí, ¿ya? Para que ustedes se acuerden. Pero ustedes me tienen que decir, voy a dejar de compartir un rato esto. Ustedes me tienen que decir quién estuvo como presidente en esos años. Yo voy a poner los años, ¿ya? ¿Se ve la hoja? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, Luis. Ah, ya. 1952 a 1956. ¿Quién estuvo como presidente, jóvenes? Estensoro, Ah, ya. Víctor Paz Estensoro, ¿no? Ya. 1956 a 1960. Hernán Siles Suazo, Eso, Suazo. ¿Ese Hernán Siles Suazo, hijo de quién? Hernando Siles. Así es. De 1900, ay, estoy riendo, 1960 a 1964. ¿Cómo es? A ver. Repite un nombre. ¿Quién es? Víctor Paz Estensoro. Eso, muy bien. Ok, a ver, ¿quién me lo puede recitar los presidentes que estuvieron entre el año 1952 al 64? A ver. Primero estuvo del 52 al 56 Estensoro, después del 56 al 60 Hernán Siles Suazo y de nuevo entró a la presidencia Víctor Paz Estensoro del 60 al 64. Así es, recuérdense. Y es por eso que esta parte ya la habíamos visto, bueno, ya las reformas y demás. Ahora lo que nos interesa es saber qué pasó del 64 en adelante, ¿no? Entonces eso vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, ustedes saben muy bien que el año 1964 comenzaron en nuestro país, ¿qué cosa? Dictadura. Eso, las dictaduras o también llamado gobiernos militares, ¿ya? Entonces, se llevó a cabo las dictaduras en el año 1964. ¿Hasta cuándo duró esas dictaduras? No sé. Hasta No estoy 1900. ¿Qué es, Zaina? 83. No estoy muy segura. 1983. 82. ¿Ya?
Así es, muy bien. Bueno, veamos la primera dictadura, René Barrientos Ortuño, ya el gobierno de René Barrientos Ortuño, entre 1964 a 1969. ¿De cuándo a cuándo gobernó René Barrientos? A ver, ¿qué me dice? De 1964 a 1969. Hecho, muy bien. Entonces, si dice golpe de Estado, entonces él significa que es un militar, ¿no? Entonces, ya. Entonces, el 4 de noviembre del año 1964 se va a hacer un golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro a través de una junta militar, y esta va a estar a la cabeza de René Barrientos Ortuño y su camarada Obando Candia, Alfredo Obando Candia. ¿Ya? Mientras Paz Estenssoro se había convocado para un tercer mandato en ese año, obviamente al verse este golpe de Estado, pues Paz Estenssoro va a dejar la presidencia y pues va a entrar René Barrientos. ¿Ya? Y Paz Estenssoro va a irse a Perú a cobijarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la revolución? Estaba en Buenos Aires, ahora se va a Perú. ¿Ya? Después de 6 meses, tardó 6 meses Barrientos en empezar a generar ese poder sobre los demás, ¿ya? Entonces, hubo masacres en ese tiempo. Vamos a ver aquí nosotros una masacre que es la masacre de San Juan. Esta se da el 24 de junio de 1967 con los mineros de Catavi siglo XX, ¿ya? Los mineros del siglo XX, perdón, en Catavi, cerca de entre Oruro y Potosí. Entonces, el presidente René Barrientos ordena asesinar o ordena matar a los mineros porque querían levantarse contra el sistema. Y ahí mueren 16 mineros, ¿ya? Otro evento que se dio en la época de Barrientos va a ser la muerte del Che Guevara en el año 1967. El Che Guevara había llegado a este país el año 1966 para armar su guerrilla. Esta guerrilla se llamaría la guerrilla de Ñancahuazú, ¿ya? La cual obviamente va a ser después disgregada por el gobierno. Che Guevara va a entrar como médico a este país, va a entrar de forma legal, ¿ya? Pero va a ir a armar sus guerrillas a la parte de la Amazonía, en la parte de Santa Cruz, ¿ya? Entonces, obviamente, tenía seguidores, pero había alguien que le era fiel a Barrientos, porque Barrientos había logrado ganarse el apoyo de la población. Era un presidente, en 6 meses sí, tuvo todo terror, toda esa población, pero después de 6 meses empezó a generar equilibrio económico incluso en la población. Entonces, por esa misma razón, obviamente, la población no apoyaría al Che Guevara para formar una cosa contra el presidente. Más al contrario, lo denunciaron y él fue preso, fue tomado preso, ¿ya? Lo ayudó Obando Candia a tomarlo preso, Alfredo Obando Candia, y pues obviamente al capturarlo, pues lo van a arrestar y luego lo van a fusilar. Él va a ser fusilado en la escuelita La Higueras el 9 de octubre de 1967. El mismo día que fue capturado, fue fusilado. Luego su cuerpo fue expuesto por mucho tiempo para que la gente vea las marcas de bala y lo que le pasaría a alguien que iba contra el gobierno militar. Bueno, el general René Barrientos, llamado también general del pueblo por el apoyo que tenía de la población, ya sufre un accidente. Ya sufrió un accidente en su helicóptero. Él siempre viajaba en helicóptero de un lugar a otro, hacía visitas a los distintos lugares, pero lo que más le gustaba era el lugar donde él había nacido, que era Cochabamba. Entonces visitaba Cochabamba continuamente. En uno de sus viajes, Faustino Rico Toro, por encargo de Obando Candia, y eso que era amigo de René Barrientos, va a, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, ves que la edad después, ¿no? Cuando arruinas algo de manera intencional, sabotear, ¿no? Va a sabotear el helicóptero de René Barrientos. Este helicóptero se llamaba Holofernes, ¿ya? Entonces, cuando el helicóptero partió tranquilo, pero en la altura ya sintió fallas.
Entonces fue bajando su presión y se va a estrellar contra un cables o contra cables de telégrafo. Y cae el helicóptero y se incendia en ese momento y Barrientos fallece en ese accidente. ¿Ya? Ahí fallecen también los que lo acompañaban. Eso fue pues intencional por Obando Candia, que quería asumir el poder, ¿no? Pero no tenía la valentía de hacerle un golpe de estado a su amigo. Lo único que les llegaba era sacarlo del camino, asesinándolo. ¿Ya? Entonces, después de su muerte, obviamente va a entrar a la presidencia Luis Adolfo Siles Salinas, quien era su vicepresidente en ese tiempo, y él es el que va a asumir la presidencia a la muerte de René Barrientos. La muerte de René Barrientos, como dice acá, ¿dónde está la fecha? 27 de abril de 1969, ¿ya? Esa fecha es que va a asumir este. Siles Salinas también era hijo de un presidente. ¿De quién sería su hijo? ¿De quién era presidente? Y presidente. ¿De quién era hijo Luis Adolfo Siles Salinas? Hernán Siles. Eso, Hernando Siles. ¿Su segundo hijo? Su segundo hijo, porque su primer hijo, ¿quién era? Hernán Siles Suazo. Hernán Siles. Tienen apellidos maternos distintos porque obviamente son de diferentes mujeres, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Uno es Siles Salinas y el otro es Siles Suazo, pero son hermanos de padre. ¿Cómo se llama cuando es hermano solo de padre o de madre? ¿No sabe? ¿Qué dice Marvin? ¿Biológico? No, se llama medio hermano. Hermanastros. No, el hermanastro siempre encuentra la conmoción, ¿no? Hermanastro es el que no tiene ningún vínculo sanguíneo contigo. Sí. Pero un medio hermano tiene un vínculo sanguíneo, ya sea por parte del papá o parte de la mamá. Sí. Así es que igual vendría a ser su hermano, ¿no? Por eso decimos medio hermano, ya. Ok, las preguntas acá. ¿De cuándo a cuándo gobierna René Barrientos en este país? ¿De qué año a qué año? Ya pues chicos, yo sí que se acuerdan. A ver, ¿qué dice Marvin? 1964 a 1969. Hecho, muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué masacre se dio en el gobierno de René Barrientos? ¿Cómo se llama esa masacre? Masacre de San Juan. Eso, la fecha. ¿Cuándo es San Juan? ¿Cuándo comes hot dogs? Pues haces, ¿qué se dice? Fogata. ¿Qué fecha se hace eso? La masacre de San Juan. No, el San Juan, ¿cuándo se festeja aquí en Bolivia? 24 de junio. Eso, el 24 de junio, ¿no? Se festeja el San Juan. ¿En qué año fue la masacre de San Juan? ¿Fue el 24 de junio de qué año? 1957. 67. 1967, el mismo año que murió ¿quién? Pues René Barrientos. No, René Barrientos muere el 69. El 67, ¿a quién asesina René Barrientos con la ayuda de Obando Candia? ¿Quién? El Che Guevara. El Che Guevara, así es, muy bien. ¿Cómo se llamaba la guerrilla que formó el Che Guevara en Bolivia? Ñancahuazú. Es en Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y bueno, ¿y cómo muere René Barrientos? A ver si acuerdan. ¿Cómo muere? Accidente. Eso, un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Su helicóptero falla. Eso, el helicóptero falla. ¿Quién saboteó el helicóptero? Faustino Helicóptero por encargo de Obando Candia. Así es, muy bien. Entonces, después de Obando Candia asume la presidencia.
Luis Adolfo Siles. Eso, Luis Adolfo Siles Salinas. Muy bien. Veamos la presidencia de Luis Adolfo Siles Salinas, ¿ya? El hermano menor de Hernán Siles Suazo, ¿ya? Muy bien. Bueno, en el gobierno de Luis Adolfo Salinas, que fue solo el año 1969, a la muerte de René Barrientos va a asumir la presidencia, pero él asume la presidencia de manera, ¿cómo se dice? Interina, para llamar a elecciones, ¿ya? Entonces, durante su gobierno, él va a fundar el Pacto Andino y luego se va a llamar la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Su mandato dura hasta el 26 de septiembre de 1969. ¿Desde cuándo? Desde el 27 de abril hasta el 26 de septiembre. ¿Cuántos meses sería? A ver. ¿5 meses, 6 meses, 7 meses? ¿Cuántos meses habrá gobernado? Desde abril a septiembre. 5 meses. 5 meses, muy bien, 5 meses su gobierno. ¿Y quién le va a hacer el golpe de Estado? Pues Alfredo Obando Candia, que lo tenemos acá. Alfredo Obando Candia gobierna del año 1969 a 1970. ¿Ya? A pesar de que tenía las posibilidades de ganar las elecciones, aún así decidió derrocar a Siles Salinas, ¿ya? El 26 de septiembre del año 69. Entonces, él va a ir contra el presidente, bueno, en ese tiempo Siles Salinas, y lo va a tomar el poder a la fuerza. ¿Ok? Tal vez en algún momento se quería volver a lo anterior del MNR, pero no se podía lograr porque ya se había pasado por un trauma de un golpe de Estado, en el caso de Barrientos. Obando Candia obviamente trataba de manejar de manera adecuada. Obando Candia estaba en contra de depender de Estados Unidos, como habían sido muchos otros presidentes. Y lo único que quería era que Bolivia tenga su soberanía, quería tener el autoabastecimiento nacional. Entonces apoyaba y fomentaba las cooperativas rurales, sostenía esas relaciones establecidas principalmente los productos en este país y reconocidos en el exterior. Bueno, Obando Candia tuvo un buen respaldo en sus ministerios. No eran la mayoría militares, hasta al contrario, eran personas civiles, ¿ya? Entonces, en algún momento eso le generaba cierto proceso de aceptación, porque cuando un militar entraba a la presidencia, pues todas las autoridades deberían ser militares también. Y en este caso no fue así con Obando Candia. Entonces, lo que Obando Candia va a hacer en su gobierno va a ser derogar el Código de Petróleo, que va a ser el primer punto de acercamiento con la Central Obrera Boliviana, ¿ya? Después, obviamente, va a crear obras civiles y demás, ¿ya? Va a llevar la fundición a Vinto, que va a ser en Cochabamba, donde ahí se va o van a tener obligación todos los productores mineros a mandar su mineral a Vinto. Durante su gobierno también va a suscribir un convenio que se llama el Convenio Andrés Bello, que va a ser un convenio de educación. Eso en el año 1970, ¿ya? Entonces, esto también, hasta nuestros días, también se establece eso, ¿ya? ¿Ok? Como estaba en contra de los Estados Unidos, entonces empieza a concretar cierto tipo de relaciones con la Unión Soviética, porque ya estábamos hablando acá más o menos de ese proceso en el cual habían potencias, ¿no? La potencia capitalista y la potencia socialista o comunista, perdón, que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ahí se establecía en algún contexto el querer ingresar dentro de ese bloque. Bueno, la educación va a generar campañas de alfabetización, va a generar que se den algunos talleres para mejorar, obviamente, la educación. En la parte de tecnología va a mejorar los aviones del hoy aéreo boliviano porque en el año 1969 va a haber un accidente, ¿ya? En el cual van a perder la vida
un equipo de fútbol, en este caso del The Strongest, ¿no? Entonces, en base a eso, porque los aviones estaban totalmente viejos, ¿no? Entonces tenía que cambiar eso, y entonces dice Bolivia entra a la era del jet, ¿no? Significa el mejoramiento de sus aviones. Bueno, el 6 de octubre del año 70 se va a producir un golpe de Estado contra Obando Candia. Lo va a hacer el general Juan José Torres, el golpe de Estado. Entonces, Obando Candia va a buscar asilo en una embajada extranjera para que le puedan apoyar y no pueda ser asesinado, ¿ya? Porque en ese golpe de Estado, pues va a haber mucha masacre, mucha sangre. ¿Ok? Entonces, Obando Candia va a gobernar más o menos 13 meses y pues después le va a tomar el golpe de Estado Juan José Torres. Muy bien. Ok, veamos esto más para ir descansando. Bueno, Juan José Torres va a gobernar 2 años también, entre 1970 y 1971. Desde ahí hasta el 21 de agosto de 1971, desde el 7 de octubre de 1970. Lo va a derrocar Hugo Banzer Suárez, ¿ya? Bueno, Juan José Torres fue fundador del Partido de Movimiento Izquierda Revolucionario, era el izquierdista en su totalidad, apoyaba mucho a la gente humilde, podríamos decir, ¿ya? Entonces, va a nacionalizar la mina Matilde, va a crear una asamblea popular, va a fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionario, va a restituir a los mineros los salarios que fueron reducidos en los anteriores gobiernos, ¿ya? Y va a establecer principalmente un proceso un poquito más de cambio. Claro que no va a durar bastante su gobierno, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos a ir haciendo 2 preguntitas para poder cerrar. Muy bien. Muy bien. A la muerte de René Barrientos Ortuño, ¿asume la presidencia quién? ¿Cuál es la pregunta? A la muerte de René Barrientos, ¿quién asume la presidencia? Su vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas. Eso, Luis Adolfo Siles Salinas. Muy bien. ¿Cuántos meses gobierna? 5. 5 meses. ¿Quién le hace el golpe de Estado a Luis Adolfo Siles Salinas? Obando Candia. Así es, muy bien. Ya, ¿qué más quería preguntar? Luis Adolfo Siles Salinas fue el creador de una organización internacional. ¿Qué se denomina esta organización? Pacto Andino. Y hoy en día se conoce como Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? CAN, que está compuesta por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ¿ya? Muy bien. Una última pregunta más, ¿ya? ¿Qué pasó durante el gobierno